la estructura es que no tiene ventanas, no tiene un lugar donde andar alrededor arriba, sino es simplemente un tremendo cajón con una sola puerta en un extremo, como dice la Biblia, una sola puerta. También los que han subido han confirmado, es una sola puerta grande que tiene. No tiene ventanas, solamente tiene un tragaluz todo el largo del techo. Como indica la Biblia, sería una ventana de un poco más de un codo de ancho, que llegaría, los que han subido dicen que llega un poco más arriba de la rodilla de una persona parada alrededor de ese tragaluz que va todo el largo del techo. Okay. Para dejar entrar a luz y aire, ¿no? Para una adecuada y esas son las únicas aperturas que tiene. Y teniendo un fondo, el debajo de la estructura es un fondo plano, como un cajón, no como el fondo de un barco. Hay científicos que han hecho experimentos con diferentes posibles estructuras o formas del arca, y dicen que esta estructura, como un cajón así por debajo sería viable, es muy sumamente estable cuando hay olas. Y qué sabio, me parece que muy sabio Dios como ordenó, cómo se le diseñe para que pueda resistir las tempestades del tiempo del diluvio. Claro, porque no hay que olvidar que según la Biblia, no es que Noé confeccionó el arca debido, o mejor dicho, la construyó debido a su propio criterio o porque hubiera consultado a los constructores de barcos de ese tiempo, sino porque Dios específicamente le reveló cuáles deberían ser las medidas, las formas, la técnica de construcción, etc. Lo cual también es muy llamativo, porque usted menciona que según estos libros de personas que han subido hasta la cumbre del monte Ararat, pues lo que ellos han visto es un barco que no se ajustaría, digamos, ni a las técnicas de construcción ni a la estructura de un barco del tiempo en el que habría vivido Noé. Es algo completamente inédito, completamente novedoso, y como usted bien dice, más que un barco, parecía una gran caja capaz de sobrevivir a los oleajes más terribles, ¿no? A las peores tempestades. Y por ende, por supuesto, a lo que se conoce según la Biblia, y como digo, también según otros textos, como el diluvio mundial, no mal llamado diluvio universal, pero bueno, es la idea. Entonces, tendríamos estas cuestiones que apoyarían el relato bíblico. Para quienes recién se unan a la programación tanto de la radio como a la transmisión que está saliendo por Facebook, estoy conversando una vez más con Pedro Hawking, él es investigador, está en la ciudad de Lima. En otras ocasiones hemos hablado sobre criptozoología y ahora estamos conversando sobre si realmente aún existe, no digamos existió, sino que incluso aún existe el arca de Noé en la cima del monte Ararat, donde habría quedado, pues, según dice, tras el descenso de las aguas, según el texto bíblico. Y bueno, esto también sería una prueba, como digo, de que verdaderamente existió un diluvio, pero habrían otras pruebas más que usted también me mencionaba, ¿no? Aparte de la propia existencia del arca, de esta gran inundación. ¿Cuáles serían estas, señor Hawking? En cuanto al diluvio. Claro, en cuanto al diluvio, en cuanto a esta gran inundación, ¿cuáles serían las otras pruebas que se nos ofrecerían para, bueno, yo las sé, pero quisiera que las compartas con la audiencia, de que realmente pues existió un cataclismo de esta índole? Bueno, en contrario a lo que dicen algunos escépticos o que no creen, el relato bíblico que fue un diluvio regional o algo así, no mundial, tenemos la evidencia fósil, o sea, de cosas de marinas preservadas, de que en las cumbres, esto es significativo lo que voy a decir, en las cumbres de todas las cordilleras altas del mundo, en las cumbres de todas se hallan moluscos en forma petrificada. ¿Cómo podrían llegar a las cumbres de los grandes cerros como los
los Andes, los Himalayas y otras grandes cordilleras, como en la cumbre únicamente un diluvio mundial. Claro, ahora lo que mencionan también muchos científicos es que lo que pasa es que esas cordilleras antes eran fondos marinos y que por cuestiones del plegamiento, digamos del choque entre placas tectónicas, empezaron a hacer lo que ahora son después de millones de años, ¿no? Como es lo que se menciona, que tanto los Andes como los Himalayas incluso surgieron por esta deriva de las placas, ¿no? Sí, esa es la explicación. Y que además, claro, y que además el tema de, digamos, de la petrificación de los ammonites y de otras especies marinas del pasado requiere de mucho tiempo, más allá de los miles de años que se atribuyen según el relato bíblico al pasaje del diluvio. Bueno, eso es lo que dicen algunos, pero uno de los libros que tengo es Secretos del Registro Fósil. Muestra con fotos no solo de moluscos petrificados de diferentes cordilleras del mundo, sino que hoy en día hay procesos de fosilización que son rápidos. No tienen que demorar muchos años, muchos miles de años, como dicen los científicos hoy. Hay cuevas, y tengo fotos de cosas en cuevas de Europa y de alguna otra parte del mundo, donde hay filtraciones de aguas saturadas de minerales, pues, de calcio, que turistas entrando visitando estas cuevas bonitas han dejado caer su sombrero o un billete de $1, o tantas cosas que han sido calcificados y fosilizados en pocos años. Demuestra que el proceso de fosilización no tiene que demorar miles de años, puede ser poco tiempo. Ok. Pero esto sería aplicable también a todo lo que se ha encontrado en las cordilleras altas, digamos, me refiero por la gran necesidad de calcio y de estos minerales tan específicos para que el proceso se lleve a cabo en pocos años. No sé, porque, o sea, a mí es la primera vez que escucho algo así, y generalmente lo que se encuentra en los libros científicos, en su gran mayoría es lo que le menciono, ¿no? Que son procesos que tardan millones de años y que tienen, digamos, otro tipo de forma de constituirse, ¿no? En el caso de la fosilización y todo eso. Sí, pues hay dos posiciones, pero hay evidencias, como te mencioné, y para los radio oyentes, de que cosas se pueden fosilizar completamente a convertirse en piedra caliza en pocos años, 3 a 5 años, en vez de miles de años. Y también yo he visto con mis propios ojos, viajando por los Andes, en la región de La Oroya, por ejemplo, se puede ver, yendo por la carretera central, lugares donde los estratos o capas de piedra en los cerros junto a la carretera están doblados. Doblados, que imposible que se doblen así cuando ya está en piedra. Tenía que ser esto poco después del diluvio, cuando todavía estas capas sedimentarias estaban suaves, eran barro, y entonces al choque de las placas continentales levantando la cordillera Andes, han hecho doblar estas capas de piedra, tengo fotos de esto, que estaban suaves todavía, y después se endurecieron. Ok. Bueno, que es indicio, Fernando, de que las cordilleras y las capas de piedras sedimentarias fueron resultados de un diluvio, no de eras geológicas. Ok. Hay otro punto, que es uno, digamos, de las principales dudas que les genera a muchos el tema del relato bíblico, y es
la mención a que, bueno, ya fue un diluvio, fue una inundación, una lluvia global, y cómo es posible que pudiesen entrar en esta embarcación en forma de cajón, como usted bien ha dicho, porque es, digamos, una forma en la que pocos reparan cuando se menciona el término arca, pero es así. Sí. El propio término hay que buscarlo, y es así, no está hablando de un barco como los conocemos, o como lo pintan en muchas ilustraciones. Es de que tendría que haber sido una embarcación inmensa para poder albergar, como dicen, a una pareja, macho y hembra de cada especie terrestre, incluso a aquellas especies de lugares que no eran conocidas por los hebreos en esos tiempos, ¿no? Como bien podría ser América o la Oceanía o la zona sur de África, ¿no? Entonces, este es otro de las dudas que muchas veces se plantean, y que yo también me he planteado, por supuesto. Es cierto, sí. Bueno, entonces yo tengo una respuesta a eso de cómo pueden entrar tantos animales del mundo en una estructura de ese tamaño, aunque de buen tamaño, porque hay tantos miles y miles de especies, ¿no? Primero aclararía que según el relato bíblico, debían ser guardados en el arca solamente especies o ejemplares de especies terrestres y volátiles que vuelan, nada de las especies acuáticas. Claro, ellas sobrevivirían por el mismo medio, claro, por el mismo medio en el que estaría envuelto el mundo, en las aguas, claro. O sea, más específicamente, las instrucciones en la Biblia es que entrarían al arca una pareja de los animales y reptiles, insectos terrestres, y de las aves y mamíferos volátiles. Mamíferos volátiles serían los murciélagos, ¿no? Algo así. Y solamente de ellos, pero y de los seres humanos solamente Noé y su esposa y sus 3 hijos y sus esposas, y además alimento y agua para un año. Y que no tendrían que llevar, ahora esto es interesante, plantean científicos creacionistas que no sería necesario llevar ejemplares de todas las especies sobre la Tierra, sino solamente de las especies básicas. Y de ahí, como Dios ha creado con gran potencial de diversidad genética, la mayoría de los animales, podría, por ejemplo, todas las especies de perros, zorros, lobos, descender de una pareja de lobos. Derivar por adaptación posterior al medio ambiente, al dispersarse. Y de las cebras, caballos, mulos silvestres, una sola pareja. Y ahí descendería todo lo demás. Y de varios tipos de elefantes, una pareja de elefantes nomás, de ahí vendrían. Y realmente los animales grandes, estuve calculando, tamaño de elefante, rinoceronte, búfalo, no serían más de 50 ejemplares. Claro, eso la mayoría de los otros animales son tamaño perro, gato, ratón, cosas así. Y personas que han subido cuando han subido al arca y han entrado a investigar, han dicho, han testificado, se escribió su testimonio de que la estructura está lleno de jaulas de todo tamaño, desde jaulas grandes, posiblemente en el primer nivel, y otras jaulas medianas y hasta jaulas tamaño una mano. Está lleno por todo lado, y también hay habitaciones para seres humanos y almacenes de alimentos. ¿Podría por favor repetir cuáles eran todo esto entrar? ¿Podría por favor repetir cuáles eran las dimensiones del arca según estos testimonios de personas que llegaron a la cumbre del Ararat y afirman haberla encontrado? 137 metros de largo. Tamaño de un barco transatlántico. 23 metros de ancho.
y 14 metros de alto, con 3 pisos internos, según la instrucción en la Biblia, y los que han entrado al barco el arca dice justamente que tiene 3 niveles internos y un pasadizo que corre todo el largo de un extremo al otro por en medio, para dar acceso a cada uno de los pisos en diferentes maneras. Entonces concuerdan lo que testigos han dicho observando el barco, el arca, con lo que dice la Biblia. Algo que yo estaba también leyendo, cuando leí hace tiempo de parte de estas personas que habían dicho haber llegado hasta el arca en el Ararat, es que a consecuencia de, me imagino, una serie quizá de aludes que son tan comunes en las cumbres nevadas, el arca actualmente estaría partida en 2 secciones. O sea, se habría partido por los movimientos telúricos, como digo, el propio transcurso del tiempo. Si está dañado, los que han subido años más recientes dicen que no está dividido en roto mitad, sino una de las puntas que estaba salido de la nieve ha sido roto por una luz, algo así, y las maderas están más abajo, y entonces es fácil entrar y ver cómo es adentro la parte que está salido, que está roto, pero la mayor parte de la estructura está dentro de la nieve todavía. Ok, sí. Y bueno, ¿y a qué se debe que desde hace tanto tiempo no se han vuelto a efectuar expediciones a esa zona del Ararat? Yo entiendo que es una zona convulsa desde el punto de vista geopolítico y militar, ¿no? Porque estamos hablando de la zona en la que confluyen turcos, kurdos, armenios, es una zona caliente, y más allá está el límite con Irán. Pero muy aparte de eso, ni siquiera el propio gobierno turco o algo, me imagino que alguien, así sea por pleno afán económico, podría encargar alguna expedición, y sin embargo yo lo que leo es que las últimas son de hace décadas atrás. Incluso el propio libro de Charles Berlitz, al que yo he tenido acceso, como le digo, es de hace bastantes décadas atrás. Bueno, uno de los libros que tengo relata los detalles de los últimos visitas al arca desde 1917, que el zar o rey de Rusia envió un batallón de soldados para comprobar que estaba ahí el arca y traer fotos y muestras la madera. Y lo relata la hija de uno de estos soldados, que llegaron al arca, tomaron fotos y regresaron con una muestra de la madera, y ella era una adolescente cuando su papá le mostró esas fotos en Rusia. Y después, cuando estalló la revolución comunista, y mataron al zar, y a propósito los revolucionarios buscaron y mataron a todos los que habían hecho esa expedición y destruyeron toda la evidencia, fotos y la madera, pero esta que había sido niña, adolescente, ya era señorita, con otros de la familia lograron escapar de Rusia y llegó hasta los Estados Unidos, y allí ella contó, hizo dibujos de lo que su padre le había mostrado del arca. Eso se fue en 1917. Después, en 1943, visitó el arca un sargento Eduardo Davis del ejército de los Estados Unidos, que estaba en este valle de Turquía, al pie del monte Ararat, y como varios de los lugareños le contaron que ellos han visitado el arca, y está ahí, le mostraron, pues está en el lado norte del monte Ararat. Él dijo, llévame. Entonces un día subieron, 3 días de caminata, y llevando pues carpa y alimento y todo, subieron hasta el arca, y él entró hasta el arca, el señor Eduardo Davis.
el ejército de Estados Unidos. Posteriormente, en el año 1946, terminada la Segunda Guerra Mundial, porque aviadores de Estados Unidos que volaban de Egipto hacia la guerra en Europa, pasando por cerca del monte Ararat, habían visto una estructura salir a la nieve, y reportar a esto han dicho entonces la Fuerza Aérea, vamos a investigar si los rusos tienen una base ahí en la nieve o qué cosa, ¿no? Entonces mandaron aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1946 que tomaron fotos y vieron pues que no era un campamento ruso, sino una estructura de madera salida de la nieve. Así es. Y después, en el año 1955, el señor Fernando Navarra recupera una madera del arca. Él había hecho 3 intentos de hallar el arca, él con su hijo joven, alpinistas ambos, habían entrado pues como turistas alpinistas, los dejaron entrar los que controlan la frontera. Y en su tercer verano de intento, cuando fue un verano más calor que lo normal, se había derretido mucho más que lo normal el glacial ahí en la cumbre, él explorando, el señor Navarra explorando túneles dentro del hielo donde estaba derritiéndose el hielo, explorando, subiendo adentro, halló parte del maderaje de la parte que había sido roto por una luz y depositado más abajo. Él recuperó una de esas maderas, y en el libro que tengo, donde él relata su experiencia y muestra fotos de él y su hijo y de la madera que han sacado, y para que no les quiten en el lugar de control fronterizo, después, antes de regresar, de salir de la zona, cortaron la madera en 3 pedazos y lo escondieron entre sus mochilas y lograron sacarlo al mundo libre. Y él hizo un pequeño museo en su ciudad de Francia, donde él vive, y mandó una muestra de la madera a un laboratorio científico que analizan con análisis carbono 14, o no, 20 creo que es, ¿no? Carbono, para ver la edad carbono de 14, está bien. maderas. Y claro, para material orgánico. El resultado del análisis, y él publica en su libro una copia, es que esta es una madera de una especie de roble desconocido que tiene antigüedad de más de 4.000 años. Y ahora que menciona y a los robles, un museo donde muestra al público el modelo del arca y también la muestra de la madera que ha sacado. Correcto. Ahora que menciona los robles, ahora que ha mencionado los árboles, si realmente existió pues un diluvio mundial, bueno, ya está bien, vamos a poner que quizá pudieran haberse, desde su punto de vista, llevado los animales principales en el arca, pero ¿cómo es que se salvó la vegetación que es pues terrestre, ¿no? Que cuando hay inundaciones, hay ejemplos, por ejemplo, de bosques que quedaron sumergidos en la zona del Mar del Norte y en otros lugares. Sí, hay bosques enterrados. Por supuesto. Entonces, ¿cómo es que se salvaron las especies arbóreas, las pequeñas plantas que supuestamente no fueron comprendidas entre la lista de seres vivos que se subieron al arca? Bueno, eso habrán estado, dicen los científicos que han investigado esto, proponen que han estado flotando sobre el agua bastantes restos de árboles, semillas y cosas así, que han ido asentándose, bajando al agua, asentándose en diferentes lugares, y esto brotaron. Bueno. Claro, esto propuesto por una posible explicación. Claro, una posible explicación por parte de científicos creacionistas. Los que no creen que sea cierto
Una de las grandes objeciones que lanzan en sus escritos los escépticos de esto, es decir, ¿cómo van a sobrevivir tanto tiempo en el arca? Porque el diluvio no duró más que unos cuantos meses, pero estuvieron dentro del arca casi un año, según el relato bíblico. No salieron hasta que la tierra Noé estaba estuviera seguro razonablemente que seca. había vegetación y había bajado suficiente el agua, y una paloma trajo pues unas hojitas verdes, ya sabía que estaba creciendo las cosas. Entonces, pero ¿cómo podían vivir, dicen los escépticos, los carnívoros, por ejemplo, en el arca, para comer carne, y los seres humanos también, tanto tiempo, y habían acabado con todas las ovejas y cabras y venados y otras cosas más que estaban en el arca? Buen punto. Y aun si no los acabarían durante el estadía en el arca, al salir del arca Los cazarían. ya los matarían los únicos pareja de venados que quedan, de algunos de los venados, y se extinguiría la especie. Bueno, eso es porque no leen la Biblia. Ahí nos da una respuesta de cómo podría sobrevivir tanto tiempo en el arca. Y es que la Biblia nos dice que antes del diluvio, después de la creación, Dios ordenó que no solo los seres humanos, sino todos los animales y aves y reptiles sean vegetarianos, coman solamente plantas y sus productos de plantas, frutas, semillas, etc. Entonces, si todos los que estuvieran en el arca eran vegetarianos, aun los animales carnívoros, y hay experimentos que han demostrado, he visto una anécdota una vez en YouTube del tigre que no quería comer carne, que desde chiquito le habían criado, después de desquitarle, le dieron a comer mazamorra y otros alimentos vegetarianos, y así lo criaron y creció bien, Sí, sin probar carne. pero también hay otros, incluso que salió en la televisión, ¿no? Usted sabe que últimamente hay todo un tema ideológico con esto del no comer carne por parte de los veganos, los animalistas radicales, el ecologismo tomado casi como un neopaganismo rajatabla. Algunos van al extremo. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el tema con esto? Que han habido muchos casos, ya no solo digamos de seres humanos que siendo veganos han tenido serios problemas de salud, sino de gente que ya se va aún más al extremo del extremo y que quieren volver vegano o vegetariano al perro o al gato, o incluso un caso a un zorrito y cosas así, ¿no? Entonces, obviamente estos animales terminan más que mal, terminan muertos en vida. Digamos que por lo menos les causa problemas ya no solo a los seres humanos, que de por sí somos omnívoros, sino mucho más a animales como felinos y cánidos, que son casi totalmente carnívoros, ¿no? En realidad. Sí, pero su sistema digestivo puede adaptarse, si se piensa de este cachorrito, a ser solamente vegetariano. ¿No sería una explicación un poco rebuscada en realidad? No sé, porque si no, al salir del arca, ¿por qué no hubieran continuado siendo comedores de materia vegetal, ¿no? De plantas? Sí. ¿Por qué tuvieron Hay mucho que no sabemos, pero es una teoría que se propone que si fueron todos vegetarianos, aún los carnívoros, y hay experimentos que muestran que pueden adaptarse a su organismo a ser vegetariano, entonces no habría problema. Todo almacenaron en el arca, Noé, sus hijos, suficiente alimento seco de no solo pajas, sino nueces y frutas secas y otras cosas así, para sobrevivir durante el diluvio. Interesante. Bueno, interesante. Es una posibilidad. Interesante las posibilidades que desliza y bueno, en su postura, señor Pedro
Y ustedes dirán, ¿por qué han estado hablando del Arca de Noé? Lo que pasa es que él además es misionero evangélico y tiene una postura que es el creacionismo, ¿no? Como ustedes han de saber, lo que cree es fielmente en el relato bíblico de que Dios creó directamente a las especies, tal como las encontramos ahora, aunque han tenido ciertas adaptaciones en el tiempo, pero de ninguna manera una evolución, como es la teoría principalmente aceptada por la mayoría de científicos. Yo personalmente creo más en una especie de evolución dirigida, o sea que hay ciertos baches, ciertos eslabones que no se encuentran, porque ahí hubieron procesos, digámoslo así, bastante rápidos de cambio, repentinos, y que ahí sí podría haber habido una, digámoslo así, una intervención inteligente. Habrá quienes quieran pensar en alienígenas que modifican el código genético de las especies, y habrá quienes piensen que se trataba del mismo Dios. Pero bueno, ya estamos cerca de las 7 de la noche, se acaba el programa. Su amigo Fernando Chopin Martínez se despide de todos ustedes, como siempre, en Radio Tropical 105.7 de Puerto Maldonado, y posteriormente esto también se sube a mi canal de YouTube, que es Misterio Infinito Perú. Misterios al Atardecer, como ustedes saben, es misterios, enigmas, reflexiones, espiritualidad y por supuesto buena música, principalmente del elemento nacional en variados géneros, y se transmite por Tropical 105.7 de Puerto Maldonado. Por cierto, se pueden descargar la app de Corporación Tropical, que está en Play Store, por ahí, sobre todo si tienen Android, se la pueden descargar y pueden escuchar completamente en vivo. Y se está emitiendo los días martes, como hoy, y sábados a las 5 de la tarde hora peruana, y los jueves a las 6 de la tarde hora peruana. Saludos con todos, me estoy retirando, nos vemos, que tengan muy buenas noches. Chao, y gracias por acompañarme. Soy Fernando Chopin Martínez en Misterios al Atardecer.